palabras, Señor, no vuelva atrás vacía. Que dé fruto al 100%, Señor, consono con tu voluntad y tu propósito en nosotros, Dios. Que nuestra alma, que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestro espíritu esté saciado del mejor del cielo. Ayúdanos, Jesús, porque somos polvo. Oh, Dios, puede sentarse, iglesia. Es tremendo ver cómo Dios tiene control de todas las cosas. Y aunque yo no le digo a mi esposo qué es lo que yo voy a predicar, aunque ella se puede imaginar, porque estamos hablando de una serie que se llama Viviendo la Bienaventuranza, ella, como usted se puede imaginar, que hasta que la serie no termine, los servicios son una continuidad de la anterior. Pero yo igualmente no le digo qué es lo que yo voy a predicar, qué es lo que el Señor nos viene a dar. Y es impresionante ver cómo la adoración y la alabanza y las oraciones que se hacen están alineadas por el Espíritu de Dios, cónsonos con lo que Él viene a traer. Porque hoy toca precisamente Viviendo la Bienaventuranza, la parte 6, dichosos los misericordiosos. Pero no vamos a poder entender la dicha, la bienaventuranza, el privilegio que hay en ser misericordioso si no miramos primero al que es misericordioso. Así que vamos a Mateo 5. Hay mucho que decir sobre este punto. Es una de las bienaventuranzas más hermosas. No es que las más sean feas, todas son hermosas, pero esta tiene una hermosura intrínseca y también tiene una particularidad. Es una de las más difíciles de enseñar porque abarca mucho y vamos a mirar mucho. El Señor nos redime el tiempo y me dé la sabiduría para que usted pueda llevarse la comprensión y el entendimiento completo de esta bienaventuranza. Mateo 5, verso 1, leo la Reina Valera contemporánea, dice: cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es la que toca hoy: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. La NTV del verso 7 dice: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Es interesante mirar que no podemos llegar a este punto de entendimiento de lo que es ser una persona bienaventurada por ser misericordiosa si no se había pasado por todas las demás. Es decir, no vamos a poder comprender, no vamos a poder vivir y experimentar la dicha de ser tratada con misericordia si no habíamos pasado primero por ser una persona bienaventurada, por ser una persona pobre en espíritu, por ser una persona con hambre y sed de justicia, por ser una persona que llora ante su presencia. Porque todo eso lleva a como consecuencia que tú puedas ser una persona misericordiosa. Una persona que no cumple con estos requisitos anteriores que ya el Señor nos ha venido enseñando, no va a poder manifestar la misericordia del cielo. Va a ser una apariencia de piedad, va a ser una persona que lo que tiene es una apariencia de religiosidad, de devoción, que se compadece de los demás, pero es solamente eso, una apariencia. Pero realmente no hay una conducta, un carácter misericordioso. Y tenemos que entonces mirar algo, porque recordemos que entonces, si ya hemos visto que las bienaventuranzas es un estado espiritual el cual Dios lleva a los que somos regenerados, los que somos sus hijos, entonces esto quiere decir que esto forma parte del carácter que Dios está puliendo en nuestras vidas. Es decir, el ser misericordioso es un rasgo celestial. El ser humano, en su condición natural, no es misericordioso. Por eso existen las tiranías, por eso existen las dictaduras, por eso existen los genocidios, porque eso refleja perfectamente la condición del hombre en su estado natural, es decir, en su estado de pecado. Así es el hombre. Por eso que al hombre, si no está en Cristo, difícilmente sea misericordioso con alguien, difícilmente sea compasivo con alguien.
porque es un carácter, un rasgo netamente celestial. Y Jesús dice que los justos, a los que se les lleva el Evangelio, a los que están siendo regenerados y santificados, van o deben ser misericordiosos. Pero vamos a ir entendiendo mejor esto, porque yo sé que hemos cantado las misericordias de Dios, hemos orado ahorita antes de comenzar el servicio por las misericordias del Señor, pero muchas veces no tenemos la comprensión amplia sobre lo que es que Dios sea misericordioso. Y vamos a Éxodo 34, leo la Reina Valera 60, verso 5. Todos hemos clamado misericordia. Hemos leído en el Nuevo Testamento cuando el ciego Bartimeo le imploraba a Jesús diciendo: Jesús, ten misericordia de mí. Y los apóstoles le decían: cállate, no molestes al maestro. Y hemos visto cómo este hombre clamaba más y Jesús le tuvo misericordia. Y aquí vemos entonces el contexto donde Moisés lleva las tablas que el Señor le pidió y está teniendo un encuentro con el Señor en el monte. O sea, un momento muy espectacular de ese entonces, de ese contexto. La montaña pues humeaba, temblaba, o sea, había todo un espectáculo natural en este momento. Los israelitas estaban un poco temerosos porque estaban empezando a conocer un Dios que era su Dios, pero que ellos no sabían que era su Dios. Entonces todo le era asombroso, todo le era nuevo, todo le era maravilloso, pero al mismo tiempo esto les generaba un poquito de miedo porque no sabían cómo era este Dios. Vieron que era poderoso por lo que acababa de hacer con los israelitas, los sacó con brazo fuerte de Egipto, abrió el mar, se lo cerró a los egipcios, los mató. O sea, ellos estaban hasta este punto impactados, pero tenían todavía una incógnita: ¿quién es este Dios? Le preguntamos a Moisés cuando se nos presentó y nos dijo que su nombre era el Gran Yo Soy, pero ¿el Gran Yo Soy qué? Sigue siendo una incógnita, porque el nombre te dice mucho, pero a la vez como que pareciera que no te dice nada, porque abarca mucho, o abarca todo, mejor dicho. Y entonces aquí Dios hace algo particular. Dios le da su tarjeta de presentación a Moisés. Le dice quién es él. Le da una descripción de quién es él. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Es decir, Dios pasó delante de Moisés y le dijo: este soy yo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Y mire, le vuelvo otra vez a repetir: y grande en misericordia y verdad. Es decir, Dios mismo dice: yo soy el gran yo soy. Yo soy misericordioso. Yo soy fuerte. Yo soy tardo para la ira. Yo soy grande en misericordia y en verdad. Ese es mi nombre, Moisés. Así soy yo. Es decir, el mismo Dios dice que Él es misericordioso. Pero todavía, a pesar de esta presentación, nos cuesta entender un poco, pero ya vamos a ir profundizando en esto. Leo la versión TLA del verso 6. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta: soy el Dios de Israel. Yo soy es el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Aquí ya nos habla esta versión un poco más de que misericordia tiene que ver con ternura y tiene que ver con bondad. Porque es que este es el punto en cuestión de explicar esta bienaventuranza, que el carácter misericordioso de Dios, es decir, la misericordia de Dios, abarca mucho y es difícil explicarlo todo, por todo lo que abarca, para que no quede nada por fuera y no tengamos una distorsión de esto. La versión NBI del mismo verso 6 dice: pasando delante de él proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Fíjense que aquí entonces sustituye la palabra misericordia por otro sinónimo, como es clemente o clemencia, compasión, fidelidad y amor. Todas estas palabras que estas diferentes versiones ponen no son cosas inventadas, eso son parte de la interpretación de lo que es la palabra misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra en el hebreo es la palabra Gesed, así como suena, con J y con D al final, para los que anotan, Gesed. Y se traduce como compasión, misericordia, bondad, gracia,
fidelidad, devoción y amor constante. Wow, es difícil explicar todo esto, pero ya al mismo tiempo te da un gran panorama de lo que implica ser misericordioso. Es decir, cuando Dios es misericordioso, Él está siendo fiel. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él es fiel? Porque su misericordia está dentro de un pacto. Aquí, en Éxodo 34, Dios viene a darle las tablas del pacto. Recordemos que unos versículos antes de este punto donde Él se describe, dice que Moisés venía en la nube con las tablas que representan el pacto. Y dentro del pacto Dios establece que Él va a ser fiel y que es misericordioso. Cuando viene el Nuevo Testamento, solamente le voy a dar este preámbulo porque con esto vamos a cerrar este mensaje. Dios nos trae un mejor pacto, como lo dice en hebreo, que son las misericordias de David. Wow. Vuelvo a repetir para los que no anotaron o los que se quedaron en el camino con lo que dije. La palabra Gesed significa bondad, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Y otro punto importante, amor constante. Amor constante. En el griego también es la palabra eleos, para los que notan, y significa simplemente misericordia. Eso es lo que significa en el griego. Pero podemos meter todas estas definiciones en tres aspectos fundamentales: fuerza, constancia y amor. Podemos organizar la misericordia de Dios en la fuerza de Dios. Él es fuertemente, lo acabamos de leer, él hoy en la Reina Valera dice que yo soy fuerte. Y luego dice soy misericordioso. Él es constante, es decir, su misericordia se renueva cada mañana. Su constancia y su amor. ¿Por qué? Porque para tú ser misericordioso, tú no puedes depender de que la otra parte se haga merecedora de tu misericordia. Si es así, entonces ya no es misericordia. Ya es algo que te está reclamando por derecho, porque se lo merece. Y cuando Dios es misericordioso, te lo merezcas o no, Él te favorece. Por eso que la palabra Gesed significa gracia también. Gracia, misericordia y favor, las tres van relacionadas. ¿Por qué? Porque si miramos la historia del pueblo de Israel, sabemos que fue un pueblo bastante infiel, que recurrentemente se desviaba de los caminos, se abrazaba la idolatría, tenía múltiples dioses, y siempre Dios en su misericordia le mandaba a los profetas para que se arrepintiesen, los disciplinaba y regresaban otra vez a ellos. Entonces la misericordia de Dios es constante. Fíjense que todas estas cosas son necesarias entenderlas y comprenderlas, porque Jesús nos dice bienaventurados los misericordiosos. Entonces tú no puedes ser misericordioso si tú no entiendes de dónde tú tienes que aprender. No es simplemente darle una limosna al pobre o al que se te montan en la camionetica cuando vas, que hay bastante gente pidiendo o vendiéndote algo. Algunos no le quieren comprar, pero le dan algo porque no les alcanza X, y creen que por ese acto caritativo ya están siendo misericordiosos. Vamos a Oseas 6 para seguir entendiendo un poco más esto. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Es una hermosa carta profética, es un libro muy interesante porque aquí vamos a entender mucho mejor la implicación de lo que es la misericordia. Es interesante porque si usted agarra el amor y lo saca del pacto, sería simplemente algo sentimental. Pero si usted quita el amor y deja solamente la constancia dentro de un pacto, sería simplemente cumplir con tus obligaciones y deberes. Pero si tú unificas las dos cosas, tienes misericordia, gracia y paz y amor. Por eso Dios cumple con nosotros, porque Él se comprometió. Es decir, tiene un deber, pero al mismo tiempo nos ama constantemente, y por eso sus misericordias son cada mañana. El Gesed. Miremos algo interesante. En esta generación de israelitas, como es el denominador común de la historia de Israel, no estaban precisamente en su mejor momento espiritual con Dios. Y Dios pues levanta al profeta Oseas
Y en el capítulo 6, verso 10, el Señor dice: Efraín y Judá, ¿qué haré con ustedes? Pues su amor hacia mí es tan inconstante, se desvanece tan pronto como lo hacen las nubes de la mañana y como desaparece como el rocío. Yo envié a mis profetas para advertirles del destino funesto que les espera. Yo los he herido con la dureza de las palabras que les he enviado, incluso amenazándolos de muerte. Sepan que de repente, sin advertencia alguna, mi juicio realmente los matará como si fuera un rayo fulminante. Lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. La Reina Valera dice: sacrificio no quiero, sino que hagan misericordia. Y esta versión dice que amen a su prójimo. Es decir, podemos ser personas como esta generación de israelitas, que estamos más pendientes de la devoción externa que de la ética y del comportamiento interno que la ley demanda. Fíjense que Dios le está diciendo aquí: yo no les presto relevancia a los sacrificios que ustedes hacen, porque si ustedes no lo están haciendo en justicia, si ustedes no están aplicando misericordia, de nada vale lo que están haciendo. Y esto es un peligro espiritual que la iglesia cristiana puede correr también, porque podemos caer en esta postura de estar pendiente de la devoción externa que tenemos que hacer, de que tengo que orar, de que tengo que congregarme, de que tengo que darle a Dios, de que tengo que ayunar, de que tengo que cumplir con mis obligaciones evangélicas. Y podemos caer en eso. Pero si no estamos cumpliendo con la justicia, si no estamos cumpliendo con la misericordia, Jesús dice: de nada vale lo que estás haciendo. Porque esa era la preocupación de aquí. Esta era la preocupación. O sea, Dios le está revelando el corazón del pueblo a través del profeta Oseas. Ustedes se están preocupando por qué me van a traer, cómo se van a presentar delante de mí, cómo van a entrar en mi templo para que ustedes estén bien conmigo. Pueden decir una cosa: ustedes me pueden traer todo el carnero de todo el rebaño. Ustedes pueden quedar sin carnero si quieren. Le pueden pedir prestado a los vecinos si quieren también. Compran todo el carnero del mundo y me lo sacrifican. No les voy a parar. No lo voy a mirar. Porque no hay justicia, no hay misericordia delante. Y tenemos, o sea, en pocas palabras, los israelitas habían quedado solamente la cáscara de la devoción a Dios. Y no se habían ido a la sustancia de la fe, de la adoración genuina, de lo que Dios les exigía. Por eso, vuelvo a leer, dice: lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. La misericordia va dirigida hacia tu prójimo. Cuando Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, es una cualidad del carácter cristiano que va enfocada hacia el que es igual que tú. Pero lo curioso de esto es que cuando Jesús dice entonces bienaventurados los misericordiosos, y ya estamos mirando que Dios es misericordioso y todo lo que implica la misericordia, no es fácil ser misericordioso con el hermano. Porque los seres humanos estamos acostumbrados a portarnos bien con el hermano en la misma medida en la que se portan con nosotros. O por interés, es que me interesa porque él tiene algo del cual yo me puedo favorecer de alguna forma. Esa es nuestra naturaleza humana. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero Dios favorece y es misericordioso a pesar de que le sean infieles, de que lo ofendan, de que lo menosprecien, de que lo insulten, de que lo irrespeten. Y de lo último y lo más importante, sabiendo de que no va a sacar nada de provecho alguno del ser humano. Porque el ser humano es el que necesita de Dios, no Dios del hombre. Y de esa forma Dios nos dice entonces: vas a ser dichoso si actúas como yo actúo. Es decir, que Jesús nos diga bienaventurados los misericordiosos, nos está diciendo es: dichosos los que se comportan como mi Padre Celestial. Wow, no está fácil entonces. Esa vara no está fácil. Por eso Jesús lo mete como una bienaventuranza, lo mete como una dicha. No, eres favorecido, eres 1000 veces engrandecido si eres, porque te pareces a mi papá, te pareces a mí. Oh Jesús. Pero miren, vamos a seguir leyendo. Pero como Adán han desobedecido mi convenio, han despreciado mi amor. Galaad es una ciudad de gente malvada. Las huellas de la violencia están por todas partes.
Sus sacerdotes son como bandas de ladrones que se esconden para sorprender y caer sobre sus víctimas. En el camino que lleva Siquén cometen toda clase de maldades. Sí, yo he visto una cosa horrible en Israel. Efraín me ha sido infiel y se ha ido tras la idolatría. Israel se ha corrompido por completo. Miren lo que ocasiona en el caso de los sacerdotes cuando no practican la misericordia y no practican la justicia. Y usted se da cuenta que no es casualidad que hayamos visto: bienaventurados los que tienen hambre de justicia, misericordia quiero y no sacrificio, justicia y verdad. Por eso le dije al principio, no podemos llegar a este punto de comprensión de ser una persona misericordiosa y ser bienaventurado si no habíamos pasado por los demás puntos. Por eso es que Jesús supo cómo escalonar cada una de las bienaventuranzas. Cada una de estas bienaventuranzas. La Reina Valera 60 dice del verso 6, o sea, porque misericordia quiere y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Tú no vas a poder ser misericordioso si no conoces a Dios primero. Por eso comenzamos esta bienaventuranza entendiendo y comprendiendo mejor que Dios es misericordioso. Y ese conocimiento de Dios te va a llevar a ser misericordioso con el hermano. Porque no es solamente con el hermano, es con todo aquel que es igual que tú. Es decir, esta bienaventuranza está estrechamente relacionada con el que es igual que tú, con el otro, con otra persona, llámese hermano, llámese mundano, vecino, como sea, pero que es otro igual que tú. Vamos a Miqueas 6, otro profeta menor, Miqueas. Aquí sigo leyendo la NBB, Miqueas 6, verso 1. Oigan lo que el Señor dice a su pueblo: levántate y presenta tu caso de manera tan poderosa que se escuche por todo el mundo. Habla de forma que hasta en las colinas más alejadas escuchen tu queja. Y ahora escuchen ustedes, montañas y todo el universo, que el Señor va a presentar una queja, pues tiene un gran pleito contra su pueblo Israel. El Señor dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho para que te reniegues de mí de ese modo? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Acuérdate que yo te libré de Egipto, rompiendo las cadenas de tu esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para que te guiaran. Pueblo mío, ¿no te acuerdas de cuando Balac, rey de Moab, trató de destruirte por medio de las maldiciones de Balaam, hijo de Beor, y que yo en lugar de ello hice que este profeta te bendijera y te expresara un gran futuro? Bien sabes que te he mostrado mi misericordia múltiples veces. ¿Es que acaso no recuerdas cómo dividí el torrente del río Jordán para que pasaras en seco de la orilla de Sitín a la de Gilgal? Fíjense que hasta al punto donde dice mi misericordia múltiples veces, vemos el gesed, el amor constante, la fidelidad, la compasión y la ternura de Dios para con su pueblo, a pesar de, como él le viene diciendo al principio, ¿qué les he hecho yo para que me abandonen? O sea, explíquenme. O sea, han sido infieles conmigo. Recuerda las obras extraordinarias que he hecho siempre en tu favor. ¿Cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Pregunta. Nos presentaremos ante el Señor con ofrendas rituales muy valiosas. Fíjense, otra vez aquí el Señor, por medio del profeta, le está revelando el corazón de Israel y se lo está exponiendo. Es decir, en este punto ellos aceptaron el reproche de Dios, pero ahora ellos se formulan una pregunta: ¿cómo vamos a hacer para ponernos a cuenta con Dios? ¿Cómo nos vamos a presentar? Con ofrendas ritualistas muy valiosas. Vamos a cumplir con los deberes evangélicos que tenemos que hacer. Como por ejemplo becerro de un año. ¿Se sentirá satisfecho si le ofrecemos como ofrenda 1000 carneros o 10.000 litros de aceite? Es que porque entonces yo tengo que orar más. Yo tengo que orar más entonces. Yo tengo que dar una ofrenda mayor entonces para ver si Dios me favorece. Aquí está, miren. Su pueblo en ese momento creyó que con una ofrenda mayor, que hasta ese punto no se había dado, creían que se iban a poner a cuenta con Dios, que iban a ganar el favor de Dios otra vez. Y así mismo está igualmente la iglesia evangélica actual. Y por eso tenemos estos predicadores que dicen que si usted necesita una casa bien grandota, usted bien grandota tiene que dar una ofrenda. Indulgencia evangélica. Iglesia Sal de Roma. No podemos comprar el favor de Dios con nada que hagamos. No se puede comprar la misericordia de Dios. O tendremos que ofrecerle en sacrificio al mayor de nuestros hijos para que nos perdone por nuestros pecados. Fíjense, ya lo estaban mirando como Baal, porque Baal era el que pedía este tipo de sacrificio pagano. Miren el nivel de desconocimiento de Dios que tenía esta generación del profeta Miqueas, que creían que este Dios, el Dios verdadero,
Era como Baal. Bueno, Baal pide sacrificios humanos, a lo mejor este también va a pedir. Miren el nivel de desconocimiento. Pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. ¿Y qué es eso? Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Mire cómo otra vez Dios a través del profeta le enseña a esta generación y le recuerda que lo importante no es en sí la cáscara de las obligaciones evangélicas o cristianas, sino la ética y la enseñanza espiritual que están detrás de ellas. Eso es lo relevante y eso es lo que podemos perder de vista, amada iglesia. Podemos perder de vista. O sea, para nadie es un secreto que Dios no necesita el diezmo de su iglesia, ni su ofrenda, ni su primicia, ni nada de lo que la iglesia evangélica le quiere dar. ¿Qué es lo que entonces? ¿Cuál es la enseñanza detrás de eso? Que tengamos un corazón generoso y que no nos importe desprendernos de nada por causa de Dios. Esa es la enseñanza. Ese es el punto donde tenemos que mirar. Y cuando esto se aprende, se es fácil cumplir con la exigencia bíblica, con lo que el Señor te demanda. Ese es el detalle. Como yo le he dicho bastante, tienen la cabeza evangélica, pero el bolsillo impío. Pero es porque no han aprendido lo que está detrás del principio, de lo que está detrás de la exigencia. Eso es. Y eso es lo mismo que le está diciendo Dios aquí a estos israelitas. Le está diciendo: amados judíos, pueblo, ya yo a ustedes les he dicho lo que quiero que ustedes hagan. Yo no les estoy pidiendo que me sacrifiquen a sus hijos, ni que me den 10.000 litros de aceite, ni que me den 40.000 carneros vivos y me los sacrifiquen. Yo no les estoy pidiendo eso. Yo lo que les estoy pidiendo es lo que es bueno y lo que yo espero de ustedes: que practiquen la justicia. Busca primeramente el reino de Dios y justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y que ahora sean misericordiosos. Es decir, que sean con el prójimo, con el hermano, como yo soy con ustedes. Uf. Y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Fíjense cómo podemos estar desviados dentro de nuestra devoción diaria. Somos cristianos, cumplimos con las exigencias bíblicas, eso está fabuloso, pero el día que pierdes de vista, de atención, la ética, la enseñanza, la sustancia detrás de esos principios, dejaste y te desviaste. Por eso Dios un día a mí me dijo: los hijos pródigos no son solamente los que se descargan y se van para el mundo, porque tengo muchos que están dentro de la iglesia. Y entendí el porqué, y es esto. Unos porque se van para el mundo, y otros porque siguen estando dentro de la iglesia, pero pierden de vista esto, y solamente tienen una cáscara evangélica, y creen que están bien con Dios, y se hacen estas preguntas. Voy a leer la versión PDT del verso 8. Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti: que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Me gusta como lo dice esta versión. Que te guste mostrar fiel amor. Gesed, una de las definiciones: amor constante, fidelidad, compasión, devoción. ¿A quién le voy a mostrar yo fiel amor? Al que lo necesita. Jesucristo dijo algo muy interesante. Le dijo, dice en Juan: en esto conocerán que son mis discípulos. Es decir, la gente del mundo va a saber que somos en que os amáis los unos a los otros. Pero aquí Jesús, con esta bienaventuranza, extiende mucho más esto que ya les estaba enseñando a los apóstoles. Porque pudiésemos solamente tomar las palabras de Jesús de Juan diciendo: bueno, entonces yo tengo que amar a los que son de la iglesia. Pero cuando Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, está metiendo y te está diciendo y nos está exigiendo que debemos entonces mostrar fiel amor
con aquellos que no son iglesia y que a lo mejor aborrecen hasta el cristianismo. Por eso Pablo dice, a tu enemigo, si tiene sed, dale de beber para que se acumulen ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, sé misericordioso aunque no se lo merezca, porque eso es lo que hace Dios. Por eso que la palabra dice que el sol sale para justos e injustos, porque su misericordia es muy grande. Así de grande es la exigencia que Dios nos hace. Si queremos ser bienaventurados, debemos buscar esta bienaventuranza. Y no es fácil, ¿sabes? Porque muchas veces cuesta amar a los mismos evangélicos. Cuesta amar con el mismo que está dentro de la iglesia, que tienen la misma fe que nosotros, que caminan en la misma dirección. Ahora imagínense amar a otro que es totalmente contrario a ti. Mostrarle misericordia no es fácil. No es sencillo. Ahora bien, en este punto yo quiero que usted sepa que hay la palabra hasid del hebreo. Es interesante porque se deriva de Gesed. Y esta palabra significa, escuche, santo, justo, fiel. Santo, justo y fiel. Y son las palabras con las que se describe al judío en el Antiguo Testamento. Y ya usted sabe que son palabras que se le acuñan al cristiano en el Nuevo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, que precisamente sabemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es fiel. Entonces hay una relación muy estrecha entre el pueblo de Dios y Dios. Es decir, hay una transferencia de la naturaleza de Dios sobre su pueblo que se tiene que mirar. Esto es interesantísimo porque entonces esta palabra hasid nos está diciendo que debemos ser misericordiosos. Por eso es que dentro de la ley de la Torá, de Deuteronomio, usted ve exigencias de Dios para con los judíos. Por ejemplo, que no tenía que maltratar a la viuda, que no tenía que tratar mal al huérfano, que tenía que tener misericordia del menesteroso o del pobre, es decir, el que está en condición de calle. Por ejemplo, no cobrarás impuestos a tu hermano. Es decir, todas estas exigencias que a lo mejor usted lo ha leído y usted le da como que fastidio leerlo y usted adelanta la lectura, no es más que Dios diciéndole el cómo debían practicar el gesed, el cómo debían de ser misericordiosos con su hermano. Wow. Y aquí se aplica entonces el hasid, es decir, te pareces a mí porque yo soy tu Dios. Interesante. ¿Dónde vemos esto representado? Salmo 12.1. Vamos a leerlo, Reina Valera contemporánea, y después voy a leer la NTV del mismo Salmo 12.1. Sálvanos, Señor, pues ya no hay gente piadosa. Esta es otra definición que se me olvidó indicarles. Piadoso. Sálvanos, Señor, pues ya no hay gente piadosa, ya no hay en este mundo gente fiel. Piadoso y fiel es traducido de la palabra hasid. Y hasid se deriva de la palabra gesed. Interesante. Ya vimos que entonces para tú ser piadoso, para tú ser misericordioso, tienes que aprender del que sí lo es, en toda su esencia. La NTV del mismo verso dice: auxilio, Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Aquí estas palabras que estas diferentes versiones nos colocan para que podamos entender mejor, es de una sola palabra, hasid. Y este es el problema con el idioma castellano, que carece de contenido. Nosotros para decir muchas cosas tenemos que usar muchas palabras. Pero en estos tipos de dialectos, de lenguaje, para decir muchas cosas usas pocas palabras. O sea, porque son ricos en contenido. Por eso tenemos tantas versiones de una misma Biblia. Porque cada una de ellas lo que hace es resaltar o tomar una de las tantas a veces traducciones para que podamos tener una comprensión mayor de qué es lo que se quiere decir. Y el Salmo 31:23, aquí leo la Reina Valera 60. Aquí vemos la palabra hasid también. Salmo 31:23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Aunque esta parte final
no tiene una relación directa con el mensaje. Dios me dijo, colócala, porque esto es una promesa que yo le voy a dar a alguien durante el servicio. Yo no sé a quién Dios le está dando esta promesa. No sé quién tiene un corazón desalientado. No sé si te faltan las fuerzas para seguir avanzando. Pero Dios me dijo, colócala. Continúalo allí. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Aquí tenemos la palabra Hasid, a los fieles, la misma traducción del Hasid. Guarda a Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Ahora vamos a Mateo 12, versión NTV. A lo mejor usted ha leído ya este pasaje, muy posiblemente. Mateo 12, versículo 1. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados, es decir, el día sábado. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Lo que estaban era pasando por el lugar, tenían hambre y estaban arrancando las espigas con las manos para comer un poco. Eso era lo que estaban haciendo. No estaban en labores de cosecha porque no estaban ni contratados y ninguno de ellos era el dueño de ese sembradío. Así que esto era una acusación falsa, para empezar por ahí. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, misericordia, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Ya vimos una parte de que era una acusación falsa porque ellos no estaban trabajando. Pero ahora lo interesante es que precisamente los discípulos estaban cumpliendo con la ley de Dios, que era lo más interesante del caso. Deuteronomio 23-24, leo la versión TLA. Si alguien entra al viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera, pero no podrá llevarse ni una sola. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. No estaban cosechando, estaban cumpliendo con la ley de Dios. Pero como los fariseos tenían una conducta de una apariencia de devoción externa y estaban era más pendientes de precisamente el cumplimiento externo de la ley y no de la ética de la ley y de la sustancia, acusaron discípulos de Jesús. Pero ellos estaban cumpliendo, porque ellos sabían esto. Fíjense cómo ellos estaban cumpliendo perfectamente con esta exigencia de la ley. Pero porque Jesús le dice, si ustedes entendieran lo que significa tener misericordia, quiero ir a un sacrificio, lo que Jesús le está diciendo es que ustedes no se están dando cuenta que esta gente lo que tenía hambre. Y si hubiese sido así, ustedes hubiesen tenido compasión y ternura al verlos con hambre y no les hubiesen reprochado nada. Porque ustedes lo que están es pendientes del cumplimiento externo de la devoción del pueblo, más nada. Ahora usted entiende mejor este pasaje, ahora usted entiende mejor el reproche de Jesús sobre esta gente, que los fariseos no entendieron, no es que no lo entendieron, dejaron a un lado, mucho tiempo atrás, el verdadero sentido de la ley, la enseñanza verdadera de la ley, como Jesús muchas veces lo enseñó y como ya lo hemos visto en Miqueas y lo vimos en Osea. Eso es lo relevante. Mateo 23, versión PDT. Fíjense que igualmente nos puede pasar a nosotros. Fíjense cómo podemos ser personas tan duras, que podemos estar tan pendientes del cumplimiento de la Biblia y al mismo tiempo no estarla cumpliendo. Porque los fariseos creían que estaban cumpliendo con la ley de Dios, pero al mismo tiempo estaban faltando a la ley de Dios y no se estaban dando cuenta. Pobres de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, es decir, el diezmo, incluso de la menta, del anís y del comino. Pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías ciegos, son como el que saca un mosquito de su bebida y luego se trae un camello. Miren lo que Jesús les está reprochando. Está bien, ustedes pueden seguir haciendo lo del diezmo y apartar y organizarse y todo lo que ustedes quieran, pero lo más importante de la enseñanza de la ley, ustedes no lo están haciendo. Y así podemos estar nosotros los cristianos.
no estamos aplicando la misericordia para con el hermano, para con el prójimo, para con el vecino. Sobre todo cuando hay vecinos de vecinos, que lo que provoca es o uno mudarse o que algo le ocurra a alguien que se vaya. Pues son difíciles muchas veces los vecinos. Mire como lo dice la NTV. ¿Qué aflicciones espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Es decir, el diezmo no es lo más importante, pero en muchas iglesias sí lo es. La ofrenda sí lo es, sobre todo para el evangelio de la prosperidad. Eso sí es muy importante para ellos. Pero Jesús dice, no es lo más importante. Lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Vamos a Lucas 10:25, Reina Valera 60. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Quiero que prestemos sumamente atención aquí en este punto. Ok, primero Jesús relata un grupo de los que supuestamente debieron cumplir con este hombre y no cumplieron, y por eso nombran los sacerdotes. En este caso le hayamos venido mirando los reproches para con los sacerdotes del pueblo. Viene un samaritano que no pertenece al pueblo, pero tiene misericordia, es decir, tiene un amor constante y fiel para favorecer a este moribundo. Pero no solo eso, desde mi punto de vista humano y natural, hubiese sido suficiente con agarrarlo y llevarlo a un lugar. Ya eso es bastante, porque le está salvando la vida con hacer eso, porque como lo dice aquí, estaba medio muerto, y ya con eso le está salvando la vida. Pero este hombre hace más que eso. Este hombre dice que se lo monta en su cabalgadura, es decir, él se va a pie y deja al herido en el caballo, llega a una posada y lo cuida. Es decir, esto me indica a mí que entonces pasó la noche en vela, pendiente de que no se le fuera a morir el hombre, de cómo estaba su condición, si estaba mejorando, si estaba empeorando, si estaba durmiendo, si estaba cansado, si le dolía mucho. Es decir, este hombre se comportó como un enfermero. Y encima de eso, al día siguiente de no haber dormido, tiene que continuar con su... Pero no se descuida, no deja de preocuparle el hombre este que estaba medio moribundo. Le dice al de la posada: te voy a dejar 2 denarios para que le compres lo que le haga falta a este individuo, pagues el servicio que tengas que contratar. Y cuando yo venga de vuelta, si tuviste que poner tu bolsillo, yo te lo pago. Esto denota misericordia, porque está haciendo más allá de lo que debería haber hecho. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros cuando nos dice: bienaventurados los misericordiosos. No es hacer lo que debes, es hacer más de lo que debes, lo que te considera ser una persona misericordiosa, porque eso fue lo que hizo este hombre. Esto lo hacemos nosotros si es un familiar, por ejemplo. Porque es un familiar tuyo y tú lo haces, y más si vive contigo, si es un hijo o un hermano, o sea, alguien allegado. O a lo mejor si tu familia es grande pero es unida, puede que, porque es un familiar. Pero hacerlo con un extraño, hacer esto con un extraño que tú no sabes si te va a dar las gracias o no. Tremendo. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Movido a misericordia. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Y saben, muchas veces nosotros los evangélicos no somos movidos a misericordia porque estamos más pendientes de la condición de nosotros que la condición del que va a recibir la misericordia. Porque entonces nos ponemos a pensar: pero entonces a mí me va a faltar esto, y yo necesito esto.
Y por eso muchas veces no somos movidos a misericordia. Porque aquí la historia no nos relata si a este hombre le hacían falta este dinero que él gastó. No nos lo dice. Pero en la carne, en lo natural, la carne siempre va a tener una buena excusa para no soltar dinero de esta forma. Si lo hace cuando uno le tiene que dar lo que es de Dios, dándole a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la carne siempre busca una excusa para no darle lo que es de Dios. Siendo Dios, sabiendo la carne que puede ser beneficiada no porque le está dando a Dios, sino por quién es Dios. ¿Cómo no lo va a hacer con otro que es igual que tú? Cuídamele y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y viene la pregunta del maestro. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Iglesia, estas palabras para nosotros. Vayamos y hagamos lo mismo. Wow. Voy a leer la versión TLA del verso 37. Mire cómo lo dice la versión TLA. El que se preocupó por él y lo cuidó. Contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. El ser misericordioso es preocuparse. Y de verdad este hombre se preocupó. Se preocupó como que si fuera un familiar de él, como si fuera su papá, su hermano, su hijo. De verdad hubo misericordia. Entonces vemos que no es simplemente el hecho de darle una limosna al que lo necesita en la calle. Ya usted se da cuenta. Eso no es un acto de misericordia. Eso es un acto de lástima. Pero según el concepto de lo que Jesús nos enseña en su palabra y de lo que Él es como misericordia, el simple hecho de darle algo a alguien no es un acto de misericordia. Va más allá de eso. Vamos ahora a 1 de Juan 3, verso 14. Entonces nos estamos dando cuenta que como cristianos tenemos somos algo negligentes en este aspecto. Porque este es otro punto. En el momento en que se desvirtúa lo que tú haces para con el prójimo, faltando a la ética, ya dejaste de cumplir con el cielo. Y aquí voy a poner el ejemplo porque venimos de una iglesia grande que todavía hoy día hace ayuda social. El problema es que esta ayuda social comenzó con la buena intención de mostrarle el amor, la misericordia al que no es cristiano. Y el problema es que hoy día esto se ha desvirtuado tanto que ahora esto forma parte de un paquete político del líder de esta iglesia. Entonces lo que comenzó como algo correcto se desvió en el camino. Entonces ya no se hace por misericordia, se hace sencillamente primero para cumplir con un plan evangélico, un programa, y segundo para cumplir con una agenda política. Entonces ya la misericordia deja de ser una misericordia. Fíjense como lo vemos diciendo, nos podemos desviar del punto. 1 Juan 3:14 dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, aquí el apóstol Juan pone el ejemplo con la iglesia, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Fíjense cómo el apóstol Juan viene primero poniendo el paralelo. Jesús nos amó y nos demostró que nos amó porque entregó todo su ser. Entonces el apóstol Juan dice, debemos de igual manera entonces amar a nuestros hermanos, entregándonos por completo. Pero entonces, ahora mire lo que continúa diciendo el apóstol Juan. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, dice esta versión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Aquí entonces, para que podamos entender el cómo amar a nuestros hermanos como lo amó Jesús, el apóstol Juan no va a decir, entonces usted tiene que morir en la cruz por su hermano. No, porque ya eso lo hizo el Salvador una sola vez para siempre. Pero usa el tema del dinero porque sabe lo que representa el dinero hoy día. Es decir, si lo puso en aquel entonces porque también era importante y representaba la vida del individuo, porque para nadie es un secreto que si usted no genera dinero, usted no puede acceder a productos básicos, a servicios de primera necesidad. Es decir, tu vida es muy limitada y dura en ese aspecto.
Y entonces aquí dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Y aquí tengo que volver a poner el ejemplo de la iglesia grande donde venimos mucho, porque ahí se notaba la categorización de privilegios según el estatus económico de la mayoría del pueblo. Eso se notaba, eso era una realidad que muchos hacían la vista gorda para no meterse en problemas dentro de la iglesia, pero eso era la comidilla diaria. Como los que tenían mejores recursos económicos de la ciudad ascendían, entre comillas, rápido a posiciones de influencia dentro de la iglesia y a posiciones de poder, solo porque tenían más recursos económicos. Y aquellos que tenían años en la iglesia, pero que no tenían recursos económicos, no eran ni siquiera conocidos por el pastor o por su séquito. Y este grupo no se preocupaba por amar a los que no tenían los recursos. Porque es que si le meto la mano, no aprenden fe. Aquí no dice eso el apóstol Pablo. Ojo, esto no quiere decir que, porque también pasa lo siguiente, que entonces los hermanos le meten la mano al que no tiene, y entonces el que no tiene lo agarra de muletilla todo el tiempo. Eso tampoco está bien, porque no es una muletilla. Porque entonces me dio una vez, entonces 2 y 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces. No, pues eso tampoco está bien. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. La TLA del verso 17 dice: si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Me gusta como lo dice esta parte final. Ya sabemos que no hace falta ser rico para ayudar a otro, pero me gusta la parte final de como lo dice esta versión. Y no ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Entonces, el ser misericordioso es amar como Dios ama. Entonces, ¿cuáles son los antónimos de misericordioso? Lo que no es una persona misericordiosa. Cuando usted es inhumano, inclemente, indolente, cruel para con la necesidad o la posición de la persona en un momento determinado. Así es el ser humano en su condición natural. Así es el hombre en su condición natural. Es inhumano, no le importa. Yo no sé si usted le ha pasado, a lo mejor si usted de repente va caminando por la calle y hay alguien que de verdad pues tiene una afección en su cuerpo que lo limita para trabajar, y entonces prácticamente se hace una persona dependiente de que le den, porque ni siquiera tiene una afección del Estado. O sea, tiene una situación difícil que de verdad se le nota que de verdad es, y no es que es mentira. Y usted puede ver cómo la gente le pasa por un lado como que si, y lo ignora de tal punto como que si la persona no existe. Yo lo he visto mucho, sobre todo en la zona de Magdalena y San Miguel. Hay un señor que tiene un hijo en una condición bastante crítica que siempre lo carga encima y anda como con una silla pidiendo, y lo he visto en el centro comercial Salaverry Plaza, lo he visto en Magdalena, lo he visto en la Marina. O sea, el hombre se mueve por todo este sector y lo he visto siempre, y tiene una voz de trompeta y siempre dice lo mismo y se escucha como a una cuadra. Y de verdad tiene una conciencia. Pero he visto gente que hasta inclusive se le para al lado hablando por teléfono como que sin nada, como que si el Señor no existe. Eso es una condición inhumana, eso es una condición inclemente, indolente, es decir, no hay misericordia. Así es el ser humano en su condición. Y terminamos en Isaías 55:3, Reina Valera contemporánea. Vemos una de las palabras proféticas cumplidas en el libro de Isaías. Dice: inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. Ese pacto ya se cumplió, y es el pacto del Nuevo Testamento, hecho por la sangre de Jesús, un pacto eterno. Y son las misericordias de David, que simbolizan en el Antiguo Testamento la tipología de Jesús. Ese pacto tiene misericordias eternas. Por eso que usted no ha sido consumido por su infidelidad. Por eso que usted no ha sido consumido por su carnalidad. Cuando usted se levanta que no quiere llorar, no quiere leer la Biblia, si se quiere olvidar que es cristiano porque usted ese día se paró. Bueno, tenemos esos bajones
en nuestra vida en la que estamos luchando con el hombre interior, con el viejo hombre y amanecemos revueltos, como digo yo. Y usted se porta, como digo yo, mal ese día con el Señor. Es infiel con el Señor. No cumple. Ignora. No fue precisamente ese día de mucho testimonio. Pero la ira de Dios no te consumió por eso. Porque su misericordia, su amor constante y fiel sobre ti, sigue reposando. Sigue reposando sobre ti y sobre mí. Y por eso es el pacto de la misericordia. Es el pacto del Gesed. Porque no importa si te lo mereces o no, que no creo que te lo merezcas. A pesar de nuestra condición, Dios nos sigue favoreciendo. Porque Él es así. Y eso es lo que el Señor entonces nos dice cuando terminamos cuando comenzamos. Mateo 5:7. Y bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que aman como yo amo. Bienaventurados los que son como yo soy. Porque ellos serán tratados con mayor misericordia. Podemos entender mejor estas bienaventuranzas. No es que vas a dejar de ser tratado porque tú no seas así. No, vas a llevar palo para que aprendas así, que otra cosa. Porque los hijos de Dios se parecen a Él. Pero lo que Jesús nos está diciendo acá entonces es que somos dichosos por parecernos a Dios, porque así es Él. Y vamos a seguir siendo más dichosos porque mayor misericordia vamos a ver sobre nuestra vida. Póngase sobre sus pies. Qué maravilloso es nuestro Padre. Es ser misericordioso. El Hasid, ser Hasid en nuestras vidas. Y en esto le voy a poner un ejemplo sencillo, de verdad. A lo mejor usted no tiene, como lo dice el apóstol Juan, los recursos económicos para ayudar a todos los hermanos de la iglesia que tengan algún tipo de necesidad material o económica. Está bien. A lo mejor eso entonces te hace sentir mal. Pero sí puedes invertir una buena oración de clamor y de ruego por ese hermano para que vea la misericordia de Dios en su vida. Eso sí lo puedes hacer. En eso sí no necesitas recursos económicos. En eso sí no necesitas soles, no necesitas dólares, no necesitas nada de eso. Porque tienes un corazón que puede clamar, que tiene ambición de justicia, que eres un pobre en espíritu y que entiendes la condición de ruina, de desfavorecimiento del hermano, que sabe que está en una condición igual que tú, que si la misericordia de Dios no la alcanza, perecemos. Y eso te va a hacer levantar una oración y un clamor como nunca por esa persona. Y no simplemente, Señor, bendice a fulanito. Amén. ¿Por qué? Porque si tú eres misericordioso con otro, es porque tú recuerdas que esa persona, en este caso el hermano, es igual de pecador, igual que tú, que necesita la misericordia de Dios. Y eso te va a hacer entonces ponerte en sus zapatos para clamar de verdad, como que si estuvieras clamando por ti o por uno de los tuyos. Y eso es ser una persona misericordiosa también. Porque el misericordioso da, aunque no tenga, en lo físico, en lo material. Y eso es lo que bendice, eso es lo que Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque serán tratados con mayor misericordia. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Tú vienes a nosotros a enseñarnos, Jesús, a decirnos cómo comportarnos parecidos a ti, que por medio de tu Espíritu Santo formas el carácter de Cristo en nosotros. Nos hace ser personas, Señor, más parecidas a ti en fidelidad, en amor constante, en gracia, en favor, para que aprendamos a amar como tú amas, Señor Jesús, para parecernos más a ti, Señor, y de esta forma testificar al mundo del maravilloso Dios que tenemos. Señor, no hay forma alguna de agradecerte tanta misericordia sobre nuestras vidas, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, de nuestras terquedades muchas veces, Señor. Tu misericordia se renueva cada mañana sobre nuestras vidas y no hemos sido consumidos, Señor, porque hemos sido justificados por ti. Padre, yo te pido que nos ayudes a ser misericordiosos con nuestros hermanos, primeramente en la fe, para luego ser misericordiosos con aquellos que no pertenecen a la iglesia, Señor Jesús. Que podamos pasar, Señor, del deber cristiano y no descuidar la ética, no descuidar la sustancia, Señor, del Evangelio, que es la justicia, la misericordia, la fe y la verdad, Señor, en nuestras vidas. Para que así, Jesús, vamos a ser verdaderos siervos y discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos, Jesús, a cumplir de esta forma.